La eutanasia de la ética cristiana, el caso de Marta Lidia Sepúlveda. Un saludo muy especial para todos. En esta tarde traigo un tema, quiero compartir. Es un tema que no es fácil porque toca algo muy profundo de nuestra condición humana, de nuestros valores, de nuestro entorno familiar, la eutanasia. Cuando hablamos de eutanasia aparecen rápidamente un sinnúmero de posiciones a favor y otras en contra. Pero detrás de este tema hay algo mucho más complejo. Hay personas que sufren, familias que no saben qué hacer, médicos que tienen que tomar decisiones difíciles, quizás en contra de su ética, y sobre todo vidas humanas que tienen una historia y una dignidad. Por eso quiero analizar este tema a partir de un caso real ocurrido en Colombia, el caso de Marta Lidia Sepúlveda. Marta fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad grave, incurable y degenerativa, comúnmente denominada como ELA por sus iniciales. Con el avance, la enfermedad comenzó a experimentar limitaciones en su vida cotidiana, requiriendo apoyo para el aseo, además del dolor físico y de la indignidad en que estaba viviendo, por lo cual decidió solicitar la eutanasia. Su caso generó, si bien recuerdan, una gran discusión en Colombia. Inicialmente el procedimiento fue autorizado, pero después fue cancelado tras una nueva valoración médica. Posteriormente el caso llegó a los tribunales y se convirtió en uno de los casos más conocidos del debate sobre el derecho a morir dignamente en Colombia. Y aquí aparece la pregunta que quiero plantear en esta tarde, desde la ética cristiana. ¿Qué hacemos cuando una persona está sufriendo profundamente y considera que la muerte es una manera de poner fin a ese sufrimiento? Quizás pensar que todo acabó, que todo termina allí, pensará. No sé, hoy escuchaba que otra persona se tiró del puente de la variante aquí en Ibagué y me venía a la mente, tal vez ellos pensarán que todo se acaba, que todo termina allí, ¿no? Entonces considero que aquí está el dilema, ¿no? Por un lado tenemos que escuchar el dolor de la persona y el respeto por su decisión y dignidad. Y por otro lado, desde la perspectiva cristiana tenemos la convicción de que la vida humana tiene un valor que no depende de si estamos sanos o enfermos, somos jóvenes o ancianos o somos independientes. Entonces el valor de la persona, en la lectura de Ekman hay una idea que considero fundamental, la vida humana tiene un valor intrínseco. ¿Y qué quiere decir esto? Que una persona no vale por lo que produce, por lo que tiene, por su inteligencia, por su salud o por las cosas que puede hacer, vale por lo que es. Eyman relaciona este valor con la enseñanza bíblica y que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, como encontramos en Génesis 1, capítulo 1, versículo 26. Vamos a mirar aquí en la Biblia. Génesis 1, capítulo 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esto cambia completamente la manera de mirar el caso, porque cuando una persona está gravemente enferma puede comenzar a sentirse como una carga, puede pensar que ya no aporta, que depende demasiado de los demás o que su vida ya no tiene sentido, que para qué sigue. Pero desde la perspectiva cristiana la enfermedad no le quita dignidad a una persona. Marta no dejó ser valiosa porque estaba enferma, Marta no dejó ser una persona porque necesitaba ayuda, Marta tampoco perdió su dignidad porque su cuerpo ya no respondiera como antes. Y precisamente ahí está una de las preocupaciones que presenta Eyman, donde se habla de dignidad o calidad de vida. No sé, yo he escuchado ese término dignidad, calidad de vida, cuando en algún momento me ha tocado entrar a una UCI. Incluso recuerdo a mi mami, Santa Madre, y ver cuando están entubados, quizás sedados, algunos sedados, muerte cerebral, como se habla, y no sé hasta dónde hablan los médicos de dignidad, de calidad de vida. Afortunadamente con mi madre ya reconoció y lo último que hablé con ella fue hacer la decisión de fe.
Esta perspectiva puede terminar considerando que el valor de una persona depende de las determinadas condiciones, su autonomía, su capacidad intelectual, su capacidad para relacionarse con los demás o su capacidad para experimentar determinadas formas de bienestar. Y ahí es donde la ética cristiana plantea una diferencia fundamental. La dignidad no se debe ganar por tener determinadas capacidades. Por eso desde el pensamiento de Eman, la vida humana no puede ser tratada como un objeto. Y esto nos lleva directamente al tema de la instrumentalización. Una persona es instrumentalizada cuando dejamos de verla como un fin en sí misma y empezamos a utilizarla para conseguir algo. Por ejemplo, sería grave pensar que una persona debe morir porque mantenerla viva resulta demasiado costoso. Y casos que se ven. Pero también tenemos que tener cuidado con el otro extremo, convertir a la persona que sufre simplemente en un argumento para defender nuestras propias ideas religiosas, políticas, sociales. La persona debe estar en el centro, no la ideología, no la discusión. ¿Qué nos dice nuestra cultura? Ahora bien, también tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad donde la autonomía personal tiene muchísimo valor. Hoy es común pensar que ser libre significa poder decidir por su propia cuenta. Y por eso escuchamos expresiones como muerte digna tiene tanta fuerza hoy en día. El caso de Marta, a su vez, se decide sobre el final de su vida está relacionado precisamente con esa idea de autonomía. Pero aquí es donde entra la cosmovisión cristiana. La Biblia nos propone una manera diferente de entender la vida. Para el cristiano, la vida no es simplemente algo que poseemos y controlamos, completa es también un don de Dios. Entonces nuestra pregunta cambia, ya no se trata solamente de decir una persona tiene derecho a decir cuándo morir, la pregunta debería ser, ¿cómo estamos acompañando a esa persona que está sufriendo? La mirada cristiana nos invita a ver primero a esa persona, una persona que sigue teniendo dignidad, una persona que necesita ser escuchada, una persona que necesita compañía, que necesita amor, que necesita un abrazo, una persona que a pesar de su enfermedad sigue siendo imagen de Dios. Preguntémonos en esta tarde, en situación de enfermedad no necesariamente terminal, ¿estamos acompañando como cristianos? ¿Estamos apoyando su familia? ¿Estamos escuchando sus miedos? ¿Estamos brindando atención médica, espiritual? ¿O solo estamos orando? ¿No? Claro que es importante lo primero. Como conclusión, para terminar, creo que el caso de Marta Liria nos obliga a reconocer que la eutanasia no es un tema sencillo. No estamos hablando solamente de una ley, de una decisión médica, una discusión religiosa. Estamos hablando de una persona que sufre. Y precisamente por eso necesitamos una ética que sea capaz de defender la vida sin dejar de escuchar el sufrimiento. Desde la perspectiva de Ekman, la respuesta cristiana parte de una convicción muy clara. La vida humana tiene un valor intrínseco porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ese valor no desaparece con la enfermedad, no desaparece con la vejez. Y quizá la pregunta más importante que nos deje este tema no sea solamente está bien o está mal la eutanasia, sino una pregunta mucho más profunda. Cuando una persona quiere morir porque está sufriendo, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa persona se sienta acompañada, amada y valorada? Muchas gracias por escuchar.